Hola. ¿Alguna vez tú has visto consolas exitosas? ¿Que han vendido muy bien y son recordadas por el público? Pues bueno, en este vídeo vamos a tirar a la basura todo eso, y nos vamos a centrar en consolas que fracasaron, pero con una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Que la mayoría de consolas que fracasan es porque fueron muy malas. O tenían un catálogo horrible. Pero en cambio aquí vamos a ver las consolas que sí tenían esas cosas que hicieron llegar al éxito a otras, pero por algunas razones terminaron fracasando. Esta idea la tenía hace tiempo, pero en vez de hacer un vídeo de mis ideas canceladas, decidí retomar la idea. Así que sin más, corre vídeo. A veces no te pasa que por más que te esfuerzas, que por más que traigas nuevos conceptos muy innovadores e interesantes, y a pesar de todo tu esfuerzo por un solo error no logras vender más o al menos acercarte a tu competencia? Esto pasa en muchos ámbitos: trabajo, youtubers, cocineros, marcas tecnológicas o videojuegos. Y de esta última hablaremos hoy, hablando de consolas que por uno o dos errores no tuvieron el éxito o el apoyo que se merecían. O por el contrario fracasando y terminando como un error para su compañía. Así que te traigo las consolas que merecieron éxito pero no lo tuvieron. En este puesto pongo la GameCube, una consola que traía conceptos muy interesantes, como un accesorio para conectar los juegos de la Game Boy Advance y la Game Boy original para jugar en el televisor, y al mismo tiempo poder jugar de a varios jugadores a estas excelentes portátiles. Pero la GameCube era más que eso. Tenía un catálogo excelente con juegos en la lista como el Smash Bros. Melee, el Mario Sunshine, Metroid Prime, Resident Evil 4, Luigi's Mansion, o el Paper Mario, entre muchos juegos que lideran la lista. Pero uno se pregunta por qué no le fue bien a esta consola. Hay algunas razones, como que en esta generación de consolas a Nintendo le tocó estar al lado de consolas como la PlayStation 2, o la primera Xbox. Y Sony con su PlayStation le quitó casi todo al mercado a Nintendo, con unas ventas que son de las primeras hasta el día de hoy. Y lo poco que quedaba del pesado del pastel se lo repartieron Microsoft, Nintendo y la pobre Dreamcast, que fue la más afectada por la PlayStation 2. También a la GameCube no le fue bien por no tener DVD y tener en cambio el mini CD para ir contra la piratería, y esto afectó su consola, pues a la gente también les encantaba la PlayStation 2 por tener un reproductor de DVD y su precio de $299, que era hasta menos caro que un reproductor de DVD regular. Hay muchas más razones, como que los jugadores ya tenían más interés en Sony que en Nintendo. Pero siendo sincero, me pareció un poco injusto que Nintendo terminara así por la GameCube, ya que lo único con lo que se sostuvo Nintendo fue con la Game Boy Advance. Terminando la GameCube con un total de ventas de 25 millones de consolas vendidas en el mundo, quedando como una de las consolas menos vendidas de la sexta generación. Y como la menos vendida de la historia de Nintendo, solo después del fracaso de la Wii. Una consola que mereció más, y que fue tratada mejor en años posteriores. Si creen que al GameCube le fue mal, al Dreamcast le fue peor. La sexta generación es considerada por muchos como una de las mejores. Pero al ver las ventas de cada sistema, se nota que la gente casi siempre solo compraba la PlayStation 2. Al Dreamcast junto al Sega Saturn, les tocó pagar los platos rotos que dejó Sega con sus pésimas decisiones. Esta consola era muy buena y fue muy adelantada a su época, pero le tocó llegar en el momento menos indicado. Y con competidores como la PlayStation 2 o el primer Xbox, Sega solo perdió el tiempo en la sexta generación. Porque la gente simplemente ya no quería a Sega y prefería competidores que se veían más nuevos. Todo terminando en un final triste para una compañía que merecía un mejor final. La Wii U fue la consola sucesora de la Wii, y aquí comienza el primer error. El nombre. Y antes de que me digan de por qué pongo el nombre como una de las razones de por qué fracaso,
Les diré que la mayoría de la gente ni siquiera sabían de la existencia de la Wii U, porque pensaban que era un accesorio de Wii U, a la vez que los comerciales de cómo Nintendo la presentaba, no ayudaron mucho tampoco, ya que seguían con el estilo de la familia jugando en el tele, seguir con el gaming casual cuando ese tipo de jugadores ya se habían ido a celulares o móviles. Pero aún así lograba entretenerte, teniendo un catálogo envidiable, características como el juego en línea, el inicio de nuevas franquicias, pero una razón de por qué le fue mal a la consola es que Nintendo nunca supo qué hacer con ella, y solo estuvo esperando a que llegara la Nintendo Switch para dejarla morir. Una consola que no merecía un final tan triste, para una consola que no tuvo apoyo de muchas personas y que solo terminó como una consola de transición. En 2005, Nintendo quería experimentar con nuevos sistemas, que serían el Wii y el Nintendo DS. Y en las portátiles Game Boy ya dejaría de existir, y uno pensaría que la Game Boy Advance y la Game Boy Advance SP serían las últimas portátiles de la historia de Nintendo con la marca Game Boy. Pero sorpresivamente en el E3 de 2005, Nintendo mostraría los nuevos sistemas donde estaría el Nintendo DS, la Wii y el Game Boy Micro. Y este sería el primer error porque ahora Nintendo en las portátiles competirían con Sony, o sea con la PSP. Y la Game Boy Micro la dejaron de sobra como si ni siquiera existiera. Porque la gente con una Game Boy Advance o con una SP que preferían comprarse la DS, o experimentar con la PSP, o ir otra vez con la Micro, sí con la DS y la PSP. Y esto era un poco triste porque el sistema era muy bueno. La batería duraba 8 horas, la pantalla era muy nítida, la pantalla se podía iluminar en 5 niveles, la calidad de los botones era muy buena y la carcasa se podía cambiar. La portátil era tan pequeña, que se podría decir que es una de las pocas portátiles a las que sí se les puede llamar portátiles. Era compatible con todos los juegos de sus otras versiones, etc. En resumen, Nintendo la sacó en el momento menos indicado para hacerlo, y se podría decir que esta portátil fue más un experimento, que un sistema normal. La PS Vita. Fue la consola sucesora de la PSP, y tenía altas expectativas pero vendió mucho menos de lo esperado, siendo humillada en ventas por la Nintendo 3DS. Así que vamos a repasar su historia para ver cuáles fueron sus errores y sus aciertos en su lanzamiento, y su futuro fracaso. Era el año 2010, un año muy bueno para la industria de los videojuegos, teniendo consolas como la PlayStation 3, la Nintendo Wii y la Xbox 360. En las portátiles la PSP y la Nintendo DS iban a terminar sus ventas, para tener sus futuras sucesoras. En este contexto ya se rumoreaban las próximas consolas y portátiles del mercado. Sí, 2010 fue un año raro. XD. Ya en 2011, específicamente el 27 de enero, Sony anunció la sucesora de la PSP, la PlayStation Vita, con muchas mejoras de su antecesora, con internet 3G, un segundo joystick para jugar a shooters, etc. Y casi un mes después, Nintendo anunció la 3DS el 26 de febrero del 2011, siendo un competidor importante tomando en cuenta que ellos habían hecho las portátiles más vendidas de la historia como la Game Boy y la Nintendo DS. Y justamente en diciembre Sony anunciaría el lanzamiento de la PS Vita en Japón y unos meses después llegaría a nuestra región. Y Sony iba muy bien porque a pesar de que la PlayStation 3 había vendido muchísimo menos que sus anteriores consolas, Sony tenía una muy buena racha en esos términos. Bueno, solo hasta que llegó la PS Vita XD. Hasta su primera portátil había tenido muy buenas ventas hasta ese entonces. Ya con este contexto Sony tenía demasiada confianza en sus nuevas portátiles. Pues ellos tenían todo para ganar. O eso era lo que pensaban. Los primeros errores se empezaron a ver en el lanzamiento de la consola, pues la portátil empezó con un buen catálogo, como el Rayman Origins. Sí. Al fin un Rayman de verdad, no como esta mierda. Y bueno, XD, lo que pasó es que la consola había vendido bien hasta ese momento. Pero habían errores graves, como que la consola tenía una memoria interna muy baja y entonces a la consola le tenías que comprar su propia memoria aparte. Pero eso no tiene que ver.
Si apenas te cuesta $5.36 a lo mucho. La respuesta es fácil, las memorias que se podían usar para la consola solo podían ser las que te vendía Sony. Y el precio era, la más barata 30 euros, 45 euros y las caras 70 euros y los 120 euros. Y por obvias razones la gente no compraba esas memorias por lo caras que eran. Y por esa razón las third parties hacían juegos que ocuparán menos espacio, y por eso unos juegos se cancelaron, y otros los hicieron pero con una calidad peor a la que se esperaba. Entonces las desarrolladoras dejaron de hacer juegos para la consola. Y las pocas desarrolladoras que hacían juegos en la consola eran compañías indie, y la gente no iba a comprar una consola que no tuviera casi juegos. Y esa fue la razón de por qué la portátil tuvo tan pocas ventas, terminando sacada del mercado, siendo catalogada como consola de culto. El Sega Saturn fue la consola sucesora de la Sega Genesis. Y esta había sido planeada por Sega desde hace unos años. Pero hubo un error, Sega hizo la consola en 2D en un momento en el que el 3D estaba en su mayor auge. Y antes de que me digan que la consola no tenía 3D, les diré que ese 3D era peor que al de sus competidores. Y a diferencia de Nintendo, que al menos alcanzó a adaptarse a lo que Sony estaba haciendo, Sega se puso muy apresurada hasta con el precio. Así se contraataca a tu rival, con una cifra, señores. Y bueno, aquí acaba el vídeo. Espero les haya gustado, y quisiera ganar el torneo. Por favor, Nacho, haz que esas 16 horas de editar hayan valido la pena.